Este ya es nuestro tercer tema de a quién adoramos, cómo adoramos, por qué adoramos y hacia dónde adoramos. Mi nombre es Luis Bejarano y vamos a iniciar hoy con Salmos en el Nuevo Testamento. En el recorrido que hemos estado hablando acerca de los Salmos, nacieron esas cuatro preguntas e iniciamos a quién adoramos. En la primera pregunta le hemos estado respondiendo que cómo adoramos, por qué adoramos y hacia dónde adoramos. Ya se han respondido prácticamente las primeras dos preguntas, pero la primera pregunta es enfática y es prácticamente el tema central. Aunque todas las otras preguntas, las otras tres son importantes, debemos tener en cuenta es a quién adoramos. El, el, en el Brit Hadashah, o en el Testamento Renovado, que se traduce como Nuevo Testamento, dice que, dice que hay varias formas de exaltar el nombre del Señor, de darle gloria. Y la palabra himnos ocurre 17 veces en la Septuaginta. ¿Ustedes saben cuál es la Septuaginta? Una Biblia de traducción. De los 72 rabinos que tradujeron del hebreo al griego. 13 de ellas en el libro de los Salmos. Y de esas 13 apariciones, de esas 13 apariciones, 6 son incluidas como parte del título de algunos salmos. En el Nuevo Testamento, la palabra aparece solo 2 veces, en Efesios 5:19 y en Colosenses 3:16, hablando de los salmos o de los himnos. En Efesios 5:19 dice que hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos especiales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Al Señor viene del griego Kyrios y del hebreo Adón. Adón. Adón es Señor y Adonai es mi Señor. Entonces dice que hable entre ustedes, dice el apóstol Pablo, hable entre ustedes con salmos, himnos y cantos especiales. Hay 3 relaciones: salmos, himnos y cantos especiales. Esta diferencia porque los salmos siempre, en la connotación de los temas anteriores, decíamos que los salmos cuentan la historia de las experiencias del pueblo. Es decir, que los salmos son experiencias que se han vivido y que se expresan en alabanzas, se expresan en un clamor al Señor, contando nuestras experiencias. Esos son los salmos. Los himnos y cantos especiales, himnos y alabanza al Señor y cantos especiales si alguien desea tener sus cantos especiales, su preparación, sus innovaciones de cantos que el Espíritu le dé a cada uno en su corazón, cantando y alabando, o sea, glorificando al Señor con su corazón al Señor, o sea, que realmente estas inspiraciones salgan de nuestro corazón y no sean como una rutina o el cantar por cantar. El otro texto dice, Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo, el Mesías, habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, o sea, con experiencias, porque debemos contar esas experiencias, porque esas experiencias ya hoy día se están viviendo. Muchos viven esas experiencias de confrontaciones, de dificultades, de luchas a cada diario, pero siempre triunfando como lo hicieron los antepasados.
¿ya? Con salmos, himnos y canciones espirituales, espirituales. Es decir, que realmente eleve nuestro espíritu al Señor, cantando a Yahvé, es la palabra tomada del hebreo, que lo traducen al griego como Dios, lo resumen como Dios, cantando a Yahvé con acción de gracias en sus corazones. Entonces, con esta introducción, iniciamos el tema de hoy, de que aquellos grandes hombres de la historia lo hacían. También nosotros podíamos notar en los temas anteriores sobre los atributos o que se traducen con los nombres, esencias, ya, o título por el cual el Señor se manifestó, y habíamos llegado hasta el título número 14. Son 72, pero algunos más conocidos ya hemos llegado hasta Jehová Rafa, ya, hasta Jehová Rafa. Entonces, esto lo vamos a resumir rápidamente para continuar con un tema interesante que está en el libro de Revelación o Apocalipsis, que es la trascendencia de la adoración y el plan que el Señor trazó a través de su Hijo, Yahshua Mashiach, en la Brisa de allá, en el Nuevo Testamento. Dice que Yahvé o Jehová Roy, que significa el Señor es mi pastor. Por eso los Roy, se dice que los Roy hoy está enseñando en la plaza, o los Roy que enseñan, o Roy significa el Señor, el pastor. Pastor es el Roy. El Señor protege, provee, dirige, guía y guía a su pueblo. Dios nos guía terminante. Recordemos que el Roy o el Roy pertenece a uno de las manifestaciones de Efesios, donde dice que tenemos que ser enviados, ya, enviados, profetas, ya, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, estos son uno de los dones que el Señor se ha manifestado para que el pueblo, la iglesia, se manifieste a través de estos cinco dones especiales. Entonces, Yahvé Rey, que significa el Señor es nuestro pastor. Él es el pastor de pastores. El 16 es Jehová o Yahvé Sabaoth, que significa el Señor de los ejércitos. La aplicación del Señor de las huestes celestiales cumplirá siempre sus propósitos, aun cuando fracasen las huestes del pueblo terrenal, o sea, cuando nuestros ejércitos y nuestras armas fracasen, el Señor ahí está, ahí pendiente para ir en nuestra ayuda. Los textos bíblicos están, y hay comentarios también, como Yahvé Sabaoth, aquí sí está bien traducido o transliterado, Yahvé Sabaoth. Muchas versiones españolas de la Biblia traducen Sabaoth por Todopoderoso. Yahvé Sabaoth, porque es el ejército todopoderoso. Ra, Jesús y el buen pastor que puso su vida por todas las personas. Otra vez Jehová Sabaoth, pero ya habíamos explicado que la palabra Jehová no está en el Antiguo Testamento o en el hebreo. Está como Jehová o como Yahvé o Yahvé, sin la H. Se traduce a menudo el Señor Todopoderoso, Sabaoth, también. O sea, Sabaoth es todopoderoso. Se traduce como hueste o ejércitos celestiales. Esas son algunas de las traducciones que han llegado. Pero sabemos que se refiere al eterno, al todopoderoso, refiriéndose como el general de los ejércitos, ¿verdad? Y encontramos a Yahvé Shalom o Jehová Shalom, significado el Señor es paz. Shalom es paz. La palabra paz, que viene del hebreo shalom, en transliteración a nuestro idioma, es la aplicación de
La aplicación a que cuando Él está con nosotros, Él es nuestra paz, Él es nuestro alivio, nuestro consuelo, nuestra alegría, para tener paz en medio de las circunstancias. Jesús es nuestro príncipe de paz. Yahvé, que es lo que aquí coloca en el título Dios, ¿ya? Dios de paz, armonía, armonía en el interior de nuestro corazón. El comentario también se conoce como Yahvé Shalom. Esa es una buena transliteración, porque no es una traducción, es una transliteración. La traducción es la explicación, o sea, se traduce, existe transliteración, transcripción, traducción y explicación, que sería, la explicación sería como el peso profético del contenido, del significado de las palabras, ese es peso profético. Yahvé Shalom, nombre del altar que Gedeón edificó en Ofra, como recordatorio del mensaje de Yahvé, paz. Yahvé Shalom. Esa es más o menos la explicación que dan aquí. Y hay otro que es Yahvé Shammah. De hecho, han colocado algunas entidades como Shama o Shama, pero en este caso no es Shama, sino es Shammah. Shammah. O sea, llama viva de exaltancia, de estancia del Señor está presente. Es decir, como esa Shekinah presente por, por, por la aurora del Señor. El Señor es mi compañero, refiriéndose cuando la presencia del Señor está con nosotros. Es mi compañero, mi amparo, mi fortaleza. La presencia del Señor no está limitada a circunscrita al tabernáculo o al templo, sino que es accesible para todos los que le aman y obedecen. ¿Ya? Las referencias bíblicas están en Ezequiel, Mateo y Apocalipsis 21. Jehová Sikenu, el Señor es nuestra justicia. Sikenu es justicia. Sike es justicia y Nu es el pronombre de nosotros, ¿verdad? En este caso, al colocar Nu sería nuestra justicia. Y si dejamos Siken, Sike sería entonces justicia nada más. Pero sí que no es nuestra justicia. Entonces, tenemos a Yahvé, sí que no. Tenemos también a Yah, ya lo habíamos explicado, que es el que se traduce como yo soy. Y yo soy el que soy, que proviene de las tres letras hebreas, Echere y Ereche, Eye. Y entonces lo han traducido como yo soy. El que es autoexistente, es decir, el eterno, el que es el eterno presente. Dios nunca cambia, sus promesas nunca fallan cuando nosotros somos fieles. Decíamos, ¿cómo debemos orar? ¿A quién debemos orar? ¿Ya? ¿A quién debemos orar? Debemos orar dependiendo la razón de nuestra necesidad. Si queremos alabarle, si queremos una petición, pues ya sabemos que se ha manifestado a través de muchos títulos por el cual nosotros debemos invocarlo dependiendo del tipo de oración que nosotros hagamos. Y tenemos a Yod, Hei, Vahei, pero realmente aquí esto aparece como una J, pero no es una J, ya es una Y. Entonces, Y, H, V, H, no es W, H. Como muchos dicen, no es Y, H, W, H, no. De ahí es que viene la palabra Yahweh con doble H, pero no, porque la W no existe en hebreo, existe en otros idiomas y de las traducciones pasaron a la King James, King es rey, James es la versión. Entonces el significado es yo soy. Porque precisamente, son las letras que se usan en el Ye, para traducirse como ya,
que realmente la buena traducción sería el eterno o eterno por la eternidad. Ya el comentario nombre revela que se le ha sido revelado a Moisés, ya lo habíamos comentado. También se le denomina tetragrama. ¿Por qué tetragrama? Porque tetra es 4 y viene del griego. Era tetra y significa las 4 letras o consonantes del nombre del Eterno. Aparece alrededor de 6.800 veces en las versiones españolas de la Biblia. Se traduce como Jehová, que es una mala traducción, o Señor, que es Adonai, que en griego sería Adonai, no, Señor, que es Adón. Adonai es mi Señor, y en griego sería Kyrios. En este último caso se debe a que se convirtió en práctica común, de lo que esto es como un resumen de lo que veníamos hablando, práctica común de lo que los judíos dicen Señor, o sea, Adón. En este último caso, se debe a que se convirtió en práctica común que los judíos dijeran Señor o Adonai, ¿ya? Algunos dicen que Adonai es Señor, pero Adonai no es Señor, Adonai es mi Señor, ya, porque viene del pronombre Atá, Atá es yo. Y si lo traducimos como, en el caso Atá, Ani, porque en el pronombre hebreo hay el pronombre yo para mujer y yo para hombre. Entonces, en este caso sería Ani para hombre, ¿verdad? Que es el genérico que se explica más en la consonántica de que en el hebreo el título estaba para los hombres y muy poco se mencionaba a las mujeres. Entonces, Adonai sería Ani. Ani, Señor, es Adón. Y aquí no sería Adonai, Señor, sino Adón, ¿verdad? Para corregir esta partecita. Lo dejé así para aclarar estos temas, porque muchos dicen que Adonai significa Señor. No. Señor es Adón. En vez de pronunciar el nombre Yod, Hei, Vav, Hei. Pero realmente nosotros vemos aquí dos partecitas, ¿verdad? Encontramos aquí que Yod, Hei, W, G o YHWH, pero la mejor forma es, o lo correcto, como se debe traducir esta consonante es YHVH, porque esa es la que aparece allá, que la V, que ha sido traducida como W, realmente es la letra 6 de las 21 letras del Avestab, del alfabeto hebreo. Y la letra 6 es una Vav, que es una de las 4 letras madres, y que también sirve como vocales, como la U o como la O como una V, pero nunca como una W. Por eso cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿es Yahweh y se escribe con W? No, es Yahweh con V. O si lo quieren escribir con U, la vocal U, pero realmente, pues en transliteración debe ser V. Muy bien, los títulos. Y bueno, aquí había escrito también algunas preguntas que del tetragramatón se han hecho muchos en la historia, ¿verdad? Uno de las entidades que más investiga este nombre y parece contradictorio es la Iglesia Católica. Investiga mucho y ellos tienen muy claro eso, solamente que no les conviene publicarlo tan elocuentemente como debe ser. Dice, ¿cuántas veces aparece la palabra Yahweh en la Biblia? Ya lo mencionamos, ¿verdad? Bueno, la veneración extrema por el nombre de Dios, Dios título del griego, prevalece en aquel tiempo y los 72 rabinos que tradujeron las más de 6.000, que son realmente 6.800 veces que traducen más de 6.000 veces que aparece yo, la Y, la H, la V y la H por Kyrios, Señor, como la llaman, Kyrios es en griego, y en hebreo es Adón.
o Adonai, mi Señor. Dice, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Jehová o Yahvé? Para saber a quién debemos adorar. Estamos explicando, como le decía, de las 4 preguntas, esta es la pregunta para mí más central y profunda, porque debemos saber si estamos adorando al verdadero Dios, como se han falsificado muchos nombres. Entonces, saber si realmente estamos bien enfocados o estamos de pronto adorando a algunos de los nombres de la bestia. Y ahí sí estamos graves. Según el Pentateuco escrito en hebreo, el verdadero nombre de Dios en griego es Yod He Vav He. Y esto interesante, presten mucha atención. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Porque Dios no es un nombre, es un título, ¿verdad? El verdadero nombre de Dios es Jehová o es Yahvé. Para mí no es ninguno de los dos, porque Jehová está mal escrito. Cambiaron la Y por la J. Y aquí le faltaría una H al final. Y Yahvé tampoco en este sentido porque le falta una H al final. Si es Yahvé, pero con la letra 5 de la G de la Al-Stab hebreo, que ahí varía. Entonces en este caso sería con una H, ahí sí estaría bien, Yahvé. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí tenemos las 4 letras del tetragrámaton de su verdadero nombre. Ahora, ¿qué estamos buscando? ¿Cómo pronunciarlo? Entonces, Yod, Hei, Vav, Vav, Hei. Es decir, que ahí está su verdadero nombre en esas 4 letras. Las vocales es la connotación del pensamiento y como ellos conciben que se debería pronunciar el nombre, ¿verdad? ¿Cómo saber cómo es la verdadera pronunciación? Si es Jehová, Yahvé, Jehová. Muy bien. Hay un principio en hebreo para saber cuál es su verdadero nombre. Pero ese tema ya lo hemos tocado, ¿verdad? Según el Pentateuco escrito en hebreo, el verdadero nombre de Dios es Yod He Vav He, que así se escribe en hebreo como está acá. Ya, esta es la Yod, esta es la letra 10, esta es la letra 5, la letra 6 y nuevamente la letra 5 que se traduce como una H. Nótese que en el idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda, es decir, primero va la Y, después la H, después la V y después la H, va de derecha a izquierda. Nosotros la colocamos invertida Y, H, V, H, ¿ya? Porque nosotros escribimos de izquierda a derecha. De izquierda, que se traduce al alfabeto latino como Y, Y, aquí sería que una V, la dejé ahí para hacer la corrección. Así sería, pues, la escritura. Muy bien. Hay otra pregunta que dice que, bueno, del hebreo antiguo solo incluía las consonantes de cada palabra y se descartaban las vocales. Esto es interesante, porque desde la existencia del hebreo, para mí, desde el Génesis, desde el Bereshit, pero ya más reconocido precisamente desde Abraham, encontramos que desde Abraham hasta el siglo octavo, es decir, el año 750 aproximadamente, cuando los masoretas de, de, la, de la región de Masora es que vienen a incluir las vocales. Es decir, que desde la antigüedad hasta el siglo octavo, entre el año 700 y 800 después de Jesucristo, es que aparecen las vocales hebreas, la cantidad de vocales hebreas como fonética para que no se perdiera su verdadera pronunciación de la pronunciación del hebreo, ¿verdad? Valga la redundancia. Esto es muy interesante aquí, porque nosotros encontramos que en el hebreo antiguo solo se incluían consonantes. Es decir, que cuando se escribía aquí la letra, la Y, la H, W, H, ya ellos sabían cómo se pronunciaba su nombre, sin necesidad de colocarle vocales.
Por eso en el tetragramatón encontramos que solamente hay 4 consonantes sin vocales, refiriéndose al hebreo desde el paleohebreo o el hebreo antisinaítico hasta el siglo octavo de nuestra era cristiana. Imagínense cuántos siglos. Ya después es que aparecen las, las vocales masoréticas, y en el año 1900 aproximadamente es que viene el hebreo moderno, cuando vienen letras modernas. Se llama hebreo moderno porque viene con letras modernas, obviamente con las vocales masoréticas del siglo octavo, que se incluyeron para tener la escritura hebrea como hoy la conocemos. Muy bien. ¿Qué significa la palabra Yahweh? Esto es muy interesante. Es un contenido largo, resumir cosas muy cortas por el tiempo. Pero dice, cuando este nombre ocurre junto con el nombre hebreo Adonai, la palabra Adonai es un título. La palabra Adonai es ¿qué? Un título. Entonces ellos, en vez de pronunciar su verdadero nombre, ellos cuando aparece allá en el hebreo, es decir, en los rollos originales, aparece la palabra, las 4 letras, porque allá no existen vocales, en el nombre del Eterno. No existen las vocales, pero ellos saben cómo se pronuncia. Ellos no quieren revelar esa pronunciación. Y esto es interesante. Entonces ellos lo transliteran, lo traducen o colocan mejor el título por reverencia. Adonai, que es mi Señor, o Adón, que es mi Señor. Entonces, pero proviene cuando ellos encuentran cada vez esta VH, ¿verdad? VH, entonces ellos lo escriben como Shem, que es nombre, o Hashem, que es el nombre, o lo colocan como Elohim, algunos lo traducen como lo colocan como Elohim, que es el creador, o lo pueden colocar como Adón o Adonai. Pero ya ellos, ese nombre que se ha estado ocultando desde muchos tiempos antiguos, entonces lo han colocado en la Biblia como Adonai, ¿verdad? Pero Adonai es uno de los títulos que es el Señor de señores del universo, ¿ya? Entonces a ellos les pareció bien traducirlo así. Pero nosotros encontramos que si vamos a los originales, encontramos, según los eruditos, 6.820 veces su nombre escrito y pronunciado. O sea, pronunciado en momentos especiales, pero escrito sí. Ya, entonces, esto es traducido como qué? Es traducido, ¿veis? Esto es importante. Estas 4 letras del tetragramatón de su verdadero nombre, como se escribe, pero que solamente lo pronuncian personas especiales en el hebreo, ha sido traducido al griego como Dios, ¿ya? Todo en mayúsculas. Con la nota correspondiente, algunas versiones traducen este nombre por Jehová, que también está mal traducido, o Jehová, que también está mal escrito, porque es con Y y no con J, y otras por Yahvé, que también está mal escrito, porque le falta la H. Muy interesante esto. Y finalmente algunos sí lo escriben, algunas versiones lo escriben como Yahvé, que me parece una buena pronunciación. Muy bien. ¿Cómo se escribe Yahvé? Ya lo vimos aquí. Aquí está. Bueno, y esto eran las connotaciones, y creo que aquí vamos a avanzar un poquito. ¿Qué es Yahvé y Yahshua? Entonces vamos a mirar estas 2 preguntas finales. Si hay preguntas, las pueden hacer. ¿Cuál es el nombre de Dios? O sea, en griego. De los judíos, está hablando un griego, hablando del Dios, como se nos ha dado a entender, de los judíos. O sea, ¿cuál es el Dios de los judíos? Generalmente los judíos religiosos refieren a Dios como Hashem. Es decir, que en vez de pronunciar las 4 letras, lo pronuncian como Hashem. Ha, hasta aquí si nosotros lo separamos aquí un poquito. Hay, este es un artículo que se puede traducir como la, lo, li, los, en plural o singular, ¿ya? Y Shem en hebreo es nombre. Es decir,
el nombre. Aquí lo que está diciendo es el nombre. Cuando ellos por respeto, encuentran esas 4 letras, en vez de pronunciar su nombre o escribirlo, entonces ellos simplemente dicen el nombre, que sería Hashem, el nombre. Ahí dice. Mientras que en oración el tetragrámaton se sustituye por la pronunciación Adonai. O sea que por respeto no dicen ni Hashem, sino Adonai, y algunos dicen el maestro o Elohim en algunas ocasiones. Bien, ¿quién es Yahvé y Yahshua? Ahora sí bien importante. ¿A quién debemos adorar? ¿A Yahvé o a Yahshua? ¿Ah? Yahshua es Dios, Yahshua es Yahvé, Yahshua es Yahvé. Lo vamos a ver en la continuación del tema. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. La distinción más conocida de SNM, es unas siglas, en su defensa del uso del nombre sagrado, Yahvé hebreo, Yahvé, el cual propagan como el nombre propio reconocido del Dios único de Israel y del uso del nombre hebreo original de Jesús, a menudo transliterado como Yahshua, como Yahshua. Bien, entonces aquí terminamos con esta parte y ahora vamos a regresar a la parte céntrica de lo que encontré en el libro de Revelación Apocalipsis. Mire esto importante. Nosotros encontramos ya, porque esta es la revelación que recibe Juan en la isla de Patmos, Yohanan, en hebreo, Yohanan en la isla de Patmos. Y quise hacer un recorrido por algunos capítulos, nos quedará parte para mañana, y de aquí van a salir muchas preguntas, pero pues si no las hacen, pues voy a tratar como de ir explicando y como ir respondiendo a algunas posibles preguntas que pudieran haber salido. En el libro de Apocalipsis nos da, en el primer capítulo, en el versículo 1, 2 y 3, nos da una abrebocas grande de cómo, a quién debemos hablar, ¿verdad? Y cuáles fueron los medios que él usó para traer esta revelación. Eso lo habíamos visto ya, pero en la connotación de nombres o títulos es lo que me llama la atención. Dice que esta es la revelación, Apocalipsis o Revelación capítulo 1, verso 1 dice que esta es la revelación que Yahvé, ustedes pueden, si ustedes tienen sus Biblias ahí, pueden leer conmigo en la versión Reina Valera 60 o la versión que tengan. Ahí no dice Yahvé, pero miren lo que dice aquí. Estoy leyendo, esta es una versión que es la Biblia Kadosh. Hay otra que se llama Israelita Nazarenatim. Hay otra que se llama la palabra clave. ¿Ya? Hay muchas versiones que de pronto podríamos tenerlas como buenas versiones, aunque tienen sus pequeñas falencias, pero vamos aclarando aquí. Así que cuando ustedes vayan a leer alguna versión, ya saben realmente si eso está bien o no está bien. Esta revelación, dice, esta es la revelación de quién? De Yahvé, de Yahvé, de Yahvé, ¿verdad? Yahvé, en este caso, tendría una tilde en la E. Ya, tendría una tilde en la E y debería ser así. De Yahvé, porque la acentuación la lleva en la E. Yahvé. Esta es la revelación de Yahvé, la revelación que Yahvé dio a Yahshua, Hamashiach. Interesante, ¿eh? Esta es la revelación que Yahvé, el Padre, dio a Yahshua, Hamashiach, ya eterno, Shua, eterno Salvador, ya el Mesías, o sea, el ungido, el que fue aprobado por ungimiento en la inmersión o en el bautismo, fue la Mashiach, la Mashiach. ¿A quién? Al eterno Salvador. Eso es lo que está traduciendo ahí. Entonces, esta es la revelación que Yahvé le dio a Yahshua Mashiach para que él pudiera mostrar a sus siervos
lo que tiene que suceder muy pronto. Él la comunicó enviándola por su malaj. ¿Qué es un malaj? Un malaj es un ángel. Y ángeles es malajim, ¿ya? Así como Teilá es salmo y Teilim es salmos. Y Halel era la forma antigua que se llamaban los salmos, y de ahí aparece, como lo mencionamos en un tema anterior, de ahí aparece Ale, Ale, Alel, salmo, o sea, forma de alabanza, a Ya, Y-A-H. O sea, de ahí viene la palabra aleluya. Ahora, ¿qué es aleluya? ¿Quién me puede explicar qué es aleluya? O sea, ¿qué significa la palabra aleluya? La palabra aleluya es de una etimología, de una palabra etimológicamente antigua del paleo hebreo que inició antes de Sinaí, y que era la forma melódica de cantar y dar glorias al Señor a través de los cantos. ¿A quién? Allá, al Eterno. Es decir, que estamos cantando salmos al Eterno. Eso es aleluya. Alel, salmos. Ya, al Eterno. Aleluya. Entonces, es muy profundo esta palabrita, ¿verdad? Luego continúa el verso 2, dice, quien dio testimonio de la palabra de Yahvé y del testimonio de Yahshua Mashiach y todo lo mucho que vio. Ahora, ¿quién vio la visión? ¿Quién la recibió? Juan. ¿Quién se la entrega? El ángel, ¿ya? Porque él entiende, quiere como postrarse a sus pies para adorarlo y dice, no me adores, dice el ángel. Entonces, Juan recibe la revelación que le trae el ángel, pero al ángel se la entrega Yahshua Mashiach, pero es una revelación que proviene de quién? De Yahvé. De Yahshua Mashiach, o Jesucristo, dice, cuando oren, oren así, Padre, o sea, Yahvé es el Padre. Ahora, el verso 3 dice, benditos sean los que leen, benditos sean, o sea, hay una bendición grande los que leemos y los que oímos las palabras de esta profecía. ¿De cuál profecía? De la revelación que Yahvé le entregó a Yahshua Mashiach, que Yahshua Mashiach se la entregó a Malach, al Malach, o sea, al ángel, y que el Malach se la revela a quién? A Juan en la isla de Patmos, y que Juan se la revela a quién? A las 7 iglesias, a los representantes, para que esos representantes promulguen este evangelio y llegue hasta nuestros tiempos. Es decir, benditos sean los que oyen, los que leen, los que oyen la palabra de esta profecía, con tal que obedezcan. Hay que obedecerla, las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El capítulo 3, el verso 3, es interesante. Por tanto, recuerda lo que recibiste y oíste, obedecerlo. Hay una connotación, vea. Por tanto, recuerda lo que recibiste y oíste, obedecerlo. Y vuélvete de tu pecado. Vuélvete de tu pecado es arrepiéntete. Es lo que se traduce como arrepiéntete, que en el hebreo es teshua. Porque si no te despiertas, ¿sí? O sea, no haces este cambio, vendré como un ladrón y no sabes en qué momento vendré sobre ti. ¿Eh? Verso 12. Capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, verso 12. El verso 12 dice, yo haré del que prevalezca columna del templo de mi Elohim. Ahora, ¿quién está hablando aquí? Dice, de mi Elohim, y nunca lo abandonará. También escribiré ¿en quién? Escribiré en él. Esa palabra escribiré, hay que prestarle mucha atención. Escribiré en ese hijo amado, o sea, en ese santo, en ese convertido.
¿El nombre de quién? De Yahvé. Y el nombre de la ciudad de Yahvé, la Jerusalén, o sea, de Jerusalén, de lo alto, o sea, hablando de la Jerusalén, de la Jerusalén celestial, lo cual de la cual desciende desde dentro del cielo de Yahvé. O sea, que la Nueva Jerusalén desciende de allá de donde está el Padre. Y luego le dice Jesús, Yahshua Mashiach, y mi nombre propio. Oiga, qué importante. Mi nombre propio, o sea, mi verdadero nombre. ¿Y si consideran que vale la pena saber cuál es ese verdadero nombre? Aquí nos arroja mucha luz, mucha luz. ¿A quién debemos adorar? ¿Debemos adorar al Padre o debemos adorar al Hijo? ¿Debemos adorar a Yahvé o debemos adorar a Yahshua Mashiach? Mire lo que dice más adelante. Capítulo 4. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas o lámparas, pero son flamantes, que son los 7 espíritus, son los 7 Ruahim. Rúa es espíritu y Ruahim es espíritu. ¿De quién? ¿De quiénes son los 7 espíritus? ¿De Jesús o del Padre? Aquí dice que no son de Yahshua Mashiach, dice que son de Yahvé. Pero como esta palabra Yahvé la han traducido como Dios, entonces como Jesús es Dios, entonces los 7 espíritus provienen de Jesús. Interesante, ¿verdad? Entonces ya con esta luz que nos arroja, realmente los 7 espíritus reposan sobre Yahshua Mashiach. Por eso dice Isaías 11, 1 y 2, dice que este es un vástago del tronco de Isaí y reposará sobre él. O sea, proviene y reposa porque los tiene también, pero porque proviene de Yahvé. Vean, el capítulo 5 nos sigue arrojando más luz. Entonces vi allí en pie con el trono y los 4 seres vivientes en medio del círculo de los ancianos, un cordero que parecía que había sido sacrificado. O sea, como que Juan está viendo aquí y dice, yo veo allá a alguien, pero este no es un ángel normal. Este es alguien como que fue sacrificado. O sea, él recordaba el sacrificio de Mashiach, pero ya él lo veía totalmente glorificado en su majestuosidad. Y entonces como que trataba de reconocerlo. Y este como que es el mismo que fue sacrificado. Dice que él tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los siete Ruajim de Yahvé. No dice los 7 Ruajim de Yahshua, sino los 7 Ruajim de Yahvé, pero los tenía Jesús, o sea, enviados por toda la tierra, porque ya había hecho su redención en el madero, en la cruz, y ya él tenía autoridad para hacerlo, e incluso de enviar a la Ruach Kodesh. Ya, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo. Ya, verso 9. Estamos leyendo el capítulo 5, verso 9. Y ellos cantaban una canción nueva. ¿Por qué cantan una canción nueva? Y me recuerda mucho lo que alguien decía aquí en el grupo, que ese canto nuevo se canta porque es su experiencia. Tú eres digno de coger el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Porque es digno de escoger el rollo, o sea, de explicar, o sea, ese don especial solamente lo tiene el que fue sacrificado. Al costo de sangre redimiste para Yahvé. O sea, Yahshua Mashiach redime a costa de sangre, ya por el sacrificio que hizo para Yahvé, personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea, que hay una cantidad trabajando para el Padre, para Yahvé. Yahshua Mashiach dice que redime a costa del sacrificio con sangre para Yahvé personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Por eso es que en Mateo 24:14 dice, por tanto, id
y predicar el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación a toda nación, y entonces vendrá el fin. ¿Será que ya hemos predicado el evangelio o estamos predicando un evangelio mucho, incompleto? Por eso dice Apocalipsis 10:11, es necesario volver a profetizar de nuevo. De nuevo, ¿por qué? Porque muchas enseñanzas bíblicas se han enseñado transversadas. Y fíjate, ¿cómo debemos, cómo debemos vivirlo y cómo debemos predicarlo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está la otra pregunta. Entonces, el capítulo 7, el libro de Apocalipsis, el verso 2, dice que vi otro malach viniendo desde el este, o sea, desde el oriente, con un sello de Elohim viviente, de Elohim, o sea, del creador. Elohim es creador. Y le gritó a los 4 malachim, a los 4 ángeles, a los que se les había sido dado poder para dañar a la tierra y al mar. O sea, el que se le había dado poder, o sea, las plagas. Por esto están delante del trono de Yahvé, no de Yahshua, de Yahvé. Día y noche le sirven en su templo. Y el que se sienta en el trono podrá su Shehilá, o sea, su santidad, o sea, su fuego, su Shekinah, por decirlo así, sobre ellos, porque el Cordero en medio del trono los pastoreará. Entonces encontramos a Yahweh y encontramos a un Cordero, y él los guiará a fuentes de agua viviente, o sea, hacia el Padre. Y Yahvé, es decir, que esa agua que procede, encuentran que Apocalipsis 22, 1, 2 y 3 habla, dice que Dios está allí en su trono. Y dice que corre un río por el medio, y a un lado del otro río está el árbol de la vida que da 12 frutos, las hojas son para la sanidad de las naciones. Allí está Dios. ¿Está hablando de quién? ¿Del Hijo o del Padre? Está hablando de Yahvé, del Padre. Dice que entonces se enjuagará toda lágrima en sus ojos. ¿Quién? ¿El Padre o el Hijo? Ya aquí podemos responder, ¿verdad? Bueno, el capítulo 12, el libro de Apocalipsis, el verso 5 dice, dio a luz un capítulo muy conocido, pero solamente quise resaltar 2 versos nada más. Dice que dio a luz, ¿quién? La mujer, a un hijo varón. ¿Cómo se llama ese hijo? El que regirá a todas las naciones con el cetro de hierro o con vara de hierro. Pero el niño fue arrebatado a lo alto. A lo alto es a lo lam, o sea, a lo más alto del cielo. A lo más alto a Yahvé y su trono. O sea, el hijo fue arrebatado a Yahvé, por eso dice que se sentó a la diestra de su poder, porque llegó allá y se presentó, que es lo que dice Apocalipsis 4, pero la connotación más exacta es 5, y es precisamente lo que explica esta historia, ¿no? El verso 10 dice, entonces se oyó una gran voz en el cielo diciendo, una gran voz en el cielo diciendo, ahora ha llegado la victoria de Yahvé, el poder y el reino y la autoridad de su Mashiach. Ahora, ¿la victoria es de Jesús? ¿La victoria es de Yahshua o la victoria es de Yahvé? De los dos, obviamente, pero como Mashiach trabaja para Yahvé, es decir, fue el enviado, entonces la victoria se la dan ¿a quién? Al soberano. Pero ambos son soberanos, sí, pero en este caso hay una hilo de connotación en el plan de salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los enviados y el pueblo, y la grande multitud con ropas blancas y con palmas en las manos. Porque el acusador de nuestros hermanos, que nos acusa día y noche, nos acusaba en este caso ya, día y noche delante de Yahvé, ha sido echado fuera. Ahora, con quién se reunía Satanás en el cielo? ¿Con el Hijo o con el Padre? Dice, con el Padre. Capítulo 14. Ya vamos a terminar. El verso 1 y dice el verso 14, y aquí ya nos queremos introducir ya a los mensajes de los ángeles,
Dice, entonces miré y allí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él un cordero, con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Tenían el nombre de su padre, no el de Yahshua Mashiach, sino el nombre de su padre, porque recuerda que el nombre de su padre es un nombre nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque muchas personas, hijos del Eterno, todavía no saben cómo se llama. Entonces allí les va a decir, este es mi verdadero nombre. Y lo escribe en su frente. Por eso dice el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿Ya? Estos son, verso 4, capítulo 14, verso 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. Ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Han sido rescatados de entre la humanidad como primicias para Yahvé y el Cordero. O sea, aquí se menciona, las primicias son para qué? Para el Padre Celestial y para el Cordero. O sea, el hombre hecho carne. El verso 7 dice que a gran voz dijo, teman a Yahvé, denle gloria porque la hora de su, porque ha llegado cuando hará juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahora, ¿quién hizo el mar y la fuente de las aguas? ¿Quién fue? Elohim, porque ese es el título que aparece en el capítulo 1 de Génesis, de Bereshit. Elohim, ¿verdad? Adoren a Elohim, porque es nuestro creador, porque Él nos hizo para Él, nos hizo para la gloria de su Padre. Entonces, porque a cuál de los malachim, ahora, aquello interesante, ¿quién es el Elohim del Génesis? ¿Yahvé o Yahshua Mashiach? Según lo que hemos estudiado hasta aquí. Yahshua Mashiach. ¿Por qué razón? Dice aquí, porque a cuál de los malachim, o sea, a cuál de los ángeles, Yahvé el Padre, alguna vez dijo, tú eres mi hijo. O sea, entre otras palabras, ¿cuándo alguna vez en la eternidad de la existencia del universo, del Olam, Yahvé le dijo a alguno de los ángeles, tú eres mi hijo, tú eres mío? A nadie. Dice, porque a cuál de los malachim, cuál de los ángeles, Yahvé, ya sabemos quién es Yahvé, alguna vez dijo, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. A nadie. Y Yahvé nunca dijo a un malach, a un ángel, yo seré tu padre y él será mi hijo. Nunca. Él explica el libro de los Hebreos, claro. Pero, en cambio, el verso 6 dice, y otra vez, o sea, en otra ocasión, y otra vez, cuando Yahvé trae a su primogénito al mundo, o sea, Yahshua Mashiach, ¿ya? Dice que todos los malachim, todos los ángeles de Elohim, de la creación, le adoren a él. Entonces sí nos podemos inclinar ante Mashiach, claro, porque lo podemos adorar porque hay una orden que proviene de Yahvé. Entonces, hasta aquí vamos a dejar hoy por el tiempo, pero quería pues connotar a quién debemos adorar, cómo debemos adorar, ¿ya? ¿Por qué debemos adorar? Y hacia dónde debemos adorar. ¿Hacia dónde debemos adorar? ¿Al oriente, al norte o al occidente? Hacia el occidente, ¿Hacia dónde? hacia el occidente porque es donde está en este momento Es, la última obra redentora. amén. Así es, hermano David, muchas gracias. Porque anteriormente se adoraba en el oriente, pero eso se fue inclinando hacia el norte. Pero en 1844, para acá, se va a adorar ¿a dónde? Al occidente. Porque en el occidente
es donde está el juicio investigador. ¿Ya? Cuando nosotros miramos el santuario, encontramos que el sol sale en el oriente y se pone, ¿dónde? Se pone en el lugar santísimo, allá se pone. Entonces, nosotros quedamos de espalda al sol. Y hoy, en el recorrido que viene haciendo el plan de adhesión desde el oriente hasta el occidente, encontramos un recorrido y nosotros tenemos que ir marcando la brújula. Pero muchos se han quedado adorando hacia el oriente. Es más, es más, los que se quedaron orando en el oriente antiguamente adoraban hacia el sur. Eso es lo que decíamos 8, 11 y 12. Irán errantes de norte a sur. O sea que muchos adoran al sur, otros adoran al oriente, otros adoran al norte y otros adoran en el occidente donde está el trono. En un texto del tema anterior dije que antiguamente se adoraba hacia el arca del pacto. Ahora yo pregunto, ¿dónde está, en qué lugar del santuario o en qué directriz está el arca del pacto? El hermano lo acaba de decir, en el occidente. Pero algunos están adorando hacia el sur, otros adoran a Jerusalén, otros adoran al norte, por eso es el trono del Padre. Pero hay un problema, que el Padre se trasladó al occidente en 1844. Ahora, ¿hacia dónde debemos adorar? Y muchos decimos, no, adoremos como sea, a cualquier parte, que Dios está en todas partes, sí, pero el Señor tiene un orden, y ese orden hay que respetarlo. Porque 1 Corintios 14, 40 dice, hágase todo decentemente y qué, y con orden, porque el Señor es un Señor de orden, el eterno, Yahvé. Amén. Oremos aquí. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque cada día aprendemos más de tu belleza y de tus grandes revelaciones, Señor. Pedimos tu misericordia, tu amor y tu justicia para que lleguemos aptos, Señor, al trono de la gracia y podamos ser registrados para la eternidad. O ya hayamos sido registrados para la eternidad en el proceso del juicio. Si ya hemos pasado por el juicio de los vivos. En Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Entonces, damos gracias al Señor